Hechos capítulo 2, verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo voy a leer, Hechos capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Le he puesto a esta enseñanza generaciones. Y creo que somos un pueblo de generaciones. Y creemos que Dios es un Dios de generaciones. Aló. Otra vez lo digo, Dios es un Dios de generaciones. Ello descansa porque al ser así, Él nos promete visitar en cada generación. El apóstol Pedro ya está terminando su discurso en el aposento alto y llegamos a esta parte y les dice que debían ser salvos de esta perversa generación. ¿Cómo estaba la generación actual en aquel tiempo? Perversa. Perversa es mala. Jesús habló mucho de las generaciones. Voy a dar unas citas, no es para que vayas porque son varias, para que la tengas presente. Mateo capítulo 3, versículo 7, hay un pasaje donde se trata a una generación de víboras. Mateo capítulo 12, verso 39, también le dijo a una generación que era mala y adúltera. Mateo capítulo 17, versículo 17, también le dijo a una generación que era incrédula y perversa. Es decir, que en el tiempo de Jesús no haya buenas generaciones. Y en ese tiempo, pues, debemos decirle al Señor que nos salve, ¿cierto? Yo no quiero ser una generación perversa, no quiero ser una generación de víbora, ni mala, ni adúltera, ni incrédula. Quiero ser esa generación que Él quiere. Y cuando estaba estudiando y estaba buscando estos pasajes, saltaba en mi espíritu este verso, y yo quiero que vayan conmigo. Mateo capítulo 1, versículo 17, por favor. Mateo capítulo 1, verso 17. Mateo capítulo 1, verso 17. Dice, ¿estamos? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El número 14 tiene un significado, pero hoy no es la enseñanza de eso. Se la dejo de tarea. Quiero resaltar algo. Quiero resaltar un orden y un equilibrio. Diga orden y equilibrio. Y eso es lo que Dios quiere en cada generación. Quiere que la generación sea ordenada y quiera que la generación sea equilibrada. Mire que desde Abraham hasta David hay 14, David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Hay un orden, hay un lineamiento. ¿Listo? Para que usted pueda comprender lo que yo le quiero decir, yo quiero dar un ejemplo. Dios me ha estado ministrando mucho con este ejemplo, y es el ejemplo de la balanza. Quiero hablar de una balanza que usted conoce, la que tiene dos brazos. ¿Sabe cuál es esa balanza, cierto? La que tiene dos brazos. ¿Sabe cuál es esa? La más convencional, la más histórica. Bueno, ahorita hay balanzas de 3 brazos, ya son balanzas modernas. Pero una balanza se usaba para medir. Y quiero dar unos pasajes de la balanza. Yo quiero que me acompaña a esto. Proverbios capítulo 11 ha sido el proverbio de esta semana para mí. Versículo 1 dice, lo voy a leer en la versión Biblia, la palabra.
Proverbios capítulo 11, versículo 1. Dice, el Señor detesta las balanzas trucadas y aprueba el peso exacto. Lo estoy leyendo en la versión Biblia, la palabra. Otra lo voy a leer. El Señor detesta las balanzas trucadas y aprueba el peso exacto. Es decir, que anteriormente también arreglaban las balanzas, ¿sí? Para robar. Y hay muchas citas, solamente voy a mencionar varias para que usted la tenga presente si va a estudiar. Levíticos capítulo 19, versos 35 y 36. Miqueas capítulo 6, versículo 11. Amos 8 hasta el 5 y 6. Voy a leer otra de las citas. Levíticos capítulo 19, verso 35 y verso 36. Miqueas capítulo 6, versículo 11. Y Amos capítulo 8, verso 5 y verso 6. Una exhortación a que las balanzas debían ser justas, correctas. Bien. ¿Por qué estoy mencionando la palabra balanza en esta enseñanza? ¿Qué tiene que ver con la palabra que estamos ahora leyendo? Dígale a su hermano que está a su lado, equilibrio. Vamos, dile. Una balanza fue hecha para darme un equilibrio. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para este tiempo, para nosotros. Una iglesia equilibrada. Dios no quiere una iglesia bipolar. Aló. A veces somos bipolares, ¿no? Nos volvemos como Pedro. Hasta la muerte, Señor. Y mañana hasta nunca. Aló. Hoy lo damos todo y mañana no somos equilibrados. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos comportamos de esa forma? Es peligroso vivir así, iglesia. El más perjudicial es usted. El más perjudicial es usted. Vamos a leer este pasaje. Hebreos capítulo 4, verso 2. Ay, me dieron ganas de predicar. Hebreos capítulo 4, verso 2. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Si colocamos una balanza, en un brazo colocamos la palabra, en el otro brazo, ¿qué debe ir? Fe. Pero ellos tenían mucha palabra, pero no tenían fe. Usted puede saberse toda la Biblia, pero si usted no tiene fe, usted vive en desequilibrio. Tanto lo que usted sepa de la palabra debe estar acompañado de la misma medida de fe. Porque si no, no sería provechoso. Acá mismo lo dice. ¿De qué pueblo me está hablando? Me está hablando del pueblo de Israel. Del pueblo que caminó 40 años en el desierto y no entraron a poseer la tierra. Una generación no entró. La otra sí. Pero ¿por qué la generación que salió no entró? Porque era una generación muy desequilibrada. Era una generación que a pesar que estaba caminando en libertad, pensaba como esclava. Una generación que tenía muchas promesas, pero una generación que no vivía por fe. Y usted me puede decir,
Anderson, ay, la fe. Mire, para que usted me pueda comprender, yo cuando comienzo a leer la palabra y veo fe, la fe no es dudar. Claro que tiene mucho que ver con la palabra dudar, pero la fe tiene mucho que ver con nuestra acción, con nuestra obediencia. Por ejemplo, cuando yo veo a Abraham, que se le llama el padre de la fe, él dudó. Él dudó. Si no fuera dudado, no fuera salido Ismael. No se trata de la duda, se trata de la obediencia. Porque somos seres humanos y la duda puede entrar. Y gracias por la duda, porque la duda nos hace buscar al Señor. Porque si usted conociera, mi pastor me enseñaba esto y me decía, si usted conociese el camino, ¿usted camina cómo? Seguro, confiado. Pero si usted no conoce el camino, usted vive preguntando. Y cuando Dios sacó a Abraham, Abraham no conocía el camino. Debía preguntarle siempre al Señor, ¿para dónde cruzo? ¿Derecha, izquierda? ¿Me detengo? Eso es vivir por fe. Entonces, yo quiero que le diga a su hermano que está a su lado, ¿cómo está tu balanza? Vamos, dile. Usted dirá, yo no tengo balanza. No sabía que tenía balanza. Yo creo que hay áreas de nuestras vidas que faltan equilibrio. Aló, se fueron. Otra vez, yo creo que hay áreas de nuestras vidas que faltan equilibrio. Y yo creo que cada uno de ustedes sabe cuáles áreas son. Y esa es la oportunidad para que le ponga equilibrio a eso. ¿Listo? Porque qué triste es caminar 40 años y no poseer una generación muerta. Y yo no quiero ser una generación de ese tipo, incrédula, porque no va a acompañar la palabra con fe. Mire que dice que otros la recibieron y sí le sacaron provecho, porque ellos lo hicieron con fe. Entonces le estamos sacando provecho al evangelio. Yo no hablo en términos maliciosos, ¿no? Yo lo hablo en términos de estar equilibrados con él. Bueno, se lo dejo ahí. No hacía parte de la enseñanza, esto era la palabra del amanecer de esta semana, pero entraba como anillo. Bueno, continuemos. Vamos a seguir tomando ese ejemplo de la balanza. Entonces, si usted leyó conmigo Mateo capítulo 1, versículo 17 de las generaciones, veo que Dios hace énfasis en las generaciones. Dios hace mucho énfasis en las generaciones. Muchísimo. Para llevar un conteo de ese tipo, Dios hizo que no se perdiera la generación. Y yo le quiero decir a usted, si Dios hizo énfasis para ese tiempo, Dios también lo hará para este tiempo. Aló. Es decir, tu generación no se va a perder. Tu generación no se va a perder. Va a haber una genealogía. Va a haber una línea donde Dios va a usar. Queremos que sean todos, pero Dios sabrá qué usar en qué tiempo y en qué momento. Pero Dios va a usar nuestras generaciones. Amén. Pero sonría porque Cristo le ama. Listo. Entonces vamos a los nombres. Hay 3 nombres, ¿cierto? Está Abraham, está David y está Cristo. Otra vez, está Abraham, está David y está Cristo. De esos 3 podemos hablar y podemos predicar muchísimo, pero como estamos entendiendo qué es lo que debe ir en una balanza, quiero tomar a Cristo como la balanza. Aló. Cristo es la balanza. ¿Y qué representa la balanza?
La balanza debe estar pura, debe estar correcta y exacta. No como la balanza de Proverbios capítulo 1 y capítulo 11, versículo 1, una balanza trucada. Es decir, si nos vamos a medir, en ese tiempo vamos a medirnos por Cristo. A mí no me vengan a medir con un pastor, no me vengan a medir con la ideología de una nación, no me vengan a medir con esas balanzas que están trucadas. A mí sí me van a medir, que me midan por Cristo. Aló. Es la balanza más correcta, la más exacta, es Cristo la balanza. Y eso es lo que yo quiero resaltar como primera parte. Si queremos medir nuestra vida, Cristo debe ser el centro de la balanza. Aló. Es decir, nuestra vida debe estar pura. Yo no puedo colocar un poco de fe si mi balanza está trucada, que es Cristo. Es decir, en mi vida debe haber algo llamado, ya le digo acá el nombre, pureza. Pureza. Pureza debe ser el centro de nuestras vidas. Porque usted no va a mandar a medir algo en algo que está mal. Entonces, hallamos a Cristo como ¿qué? Como centro. Bien. Ahora, ¿qué representa Abraham y David? Bueno, Abraham representa la fe. Y la fe representa obedecer. Entonces ponga a un lado de la balanza, un brazo, ponga obedecer. ¿Y qué representa David? David representa, y algo que quiero mencionar de David es reino. Diga reino. Le hago que repite para que no se me quede dormido. Reino. ¿Por qué yo quiero centrarme en David en reino? Bueno, Abraham es sencillo porque Abraham es el padre de la fe. Es decir, es fácil identificar por Abraham. Abraham marcó la diferencia en su generación. Y gracias a Abraham pues nació todo esto. ¿Sí? Pero David podemos hablar que fue un gran guerrero, fue un gran soldado. Pero ¿qué es lo que quiero? El reino. Porque Dios mismo juró que su reino sería ¿qué? Eterno. Que su reino no terminaría, que sus hijos seguirían reinando. Eso es lo que Dios quería con David. Y eso es lo que Dios hizo en David en todo el tiempo, el reino. Entonces algo que Dios quiere es que el reino permanezca. Entonces a un lado está obedecer y al otro lado está permanecer. Y esas dos cosas deben ir equilibradas, equilibraditas. La obediencia tiene mucho que ver con la permanencia. Porque si tú dejas de permanecer en un lado, dejas de obedecer en otro lado. Lo estoy enredando. Estamos claros, ¿cierto? Nuestra vida debe ir acompañada de obediencia y permanencia. Hay mucha gente que obedece, pero no es permanente en la obediencia. Obedece 2 años y los otros años ¿qué? Y ya para terminar, quiero hablar de un hombre que estaba desequilibrado, un hombre que fue pesado y le faltó. Daniel capítulo 5 me habla de un rey llamado Belsasar, con L, Belsasar. Recuerde que Daniel, Nauconosor le puso también un nombre, también Belsasar, pero con T. No vayan a confundir los nombres. Belsasar el rey y Belsasar Daniel, como también se le decía en Babilonia. Belsasar con S y Belsasar y Daniel con T. ¿Listo? ¿Por qué quiero hablar de ese capítulo 5? Ya leí los versos donde yo quiero aterrizar. Daniel capítulo 5 me habla de un hombre llamado Belsasar, hijo del rey Nauconosor. Y ese hombre dice que hizo una fiesta, convidó a mucha gente, estaba festejando, estaba contento, estaba feliz. Y en medio de su locura, de su embriaguez, dice que él manda a sacar los instrumentos más valiosos que habían adquirido del pueblo de Israel. Recuerde que Babilonia años atrás había sitiado a Jerusalén y la había robado, se llevaron todos y el pueblo de Israel comenzó a vivir un tiempo diferente en otra nación. Fueron llevados cautivos por la desobediencia, ya eso había pasado. Pero como
el templo lo desvalijaron, se llevaron todo, lo guardaron en una recámara y estaba todo eso guardado allí. Los utensilios, los vasos de oro, los tenedores, los garfios, todo eso, los instrumentos, lo habíamos visto en el tabernáculo de reunión, que eran preparados, diseñados para hacer ofrendas ante Dios. Tenían un propósito, todos esos instrumentos. Entonces este rey, todo ebrio, manda a traer los instrumentos, vasos, copas, y dice que comenzó a servir vino en ellos y se embriagaba y levantó, usted puede leer todo el capítulo 5, y comenzaba a agradecer a otros dioses por lo que había conseguido por su reino. Y dice que mientras tanto en su embriaguez estaba, dice que él vio aparecerse una mano que no tenía cuerpo, una mano que comenzó a escribir un lenguaje, comenzó a escribir unas letras, unas palabras que no tienen significado ni hebreo, ni griego, ni babilónico, unas letras todas raras, comenzó a escribir en la pared esa mano. Y al rey se le fue la borrachera. Yo creo que a cualquiera. Y todos comenzaron a ver lo que estaba escribiendo esa mano, y comenzaron, y en la mano se escribió y se desapareció, pero quedó el mensaje en la pared. Entonces el rey mandó a traer los brujos, los magos, los astrólogos, los sabios de ese tiempo, para que diesen interpretación a lo que se había escrito. Pero nadie le pegó. Nadie sabía, y el rey estaba preocupado porque sabía el significado, quería saber el significado. Y yo creo que el Señor, cuando hace las cosas, es porque hay un intérprete que las puede solucionar. Yo creo que a veces usted se siente enredado y usted dice, bueno, ¿yo cómo salgo de eso? Déjeme decirle, siempre habrá un Daniel. Siempre en nuestra vida, a pesar que haya la situación más enredada, siempre habrá una persona que interprete, y es el Espíritu Santo de Dios. Porque Daniel no lo hacía en su humanidad, sabemos que era por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si está enredadito en algún asunto, diga al Espíritu Santo, interprétame lo que dice en la pared. Ojalá que sea cosas buenas. Te ganaste un... No, mentiras. Continuemos. También, cualquier mentiras, claro que sí. Bueno, pero ¿por qué me salí del tema? Volvamos otra vez. Usted me hace salir del tema, ¿vio? Volvamos otra vez. Entonces, ese rey estaba, entonces una persona que estaba ahí se acordó que había un hombre llamado Daniel, que se llama Belsasar, y dijo, ese hombre tiene el espíritu de los dioses. Ese hombre le ayudó mucho a su papá en tiempo anterior, llámelo, yo sé que él le tendrá una respuesta. Y llamaron a Daniel, yo no sé dónde estaría Daniel, no sé qué estaría haciendo Daniel, pero Daniel llega, y Daniel, cuando lee el mensaje, Daniel se comienza a rascar la cabeza. Y Daniel comienza a mostrar una cara de preocupación. Y el rey le dijo, dígame la verdad. ¿Qué representa ese mensaje? Ahora sí, vamos al versículo 25. Daniel capítulo 5, verso 25 hasta el verso 28. En el versículo 25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. ¿Sí? Esta es la interpretación del asunto. Dice Daniel, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bien, ese es el significado de lo que se escribió en la pared, y sucesivamente usted sigue leyendo. Inmediatamente en esa misma noche le invadió Persia y Ciro se llevó todo. El rey de Persia, y ya esa es otra historia aparte. ¿Listo? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, nuevamente digo. Mire que la palabra en el versículo 25, Mene, ¿cuántas veces se repite? 2. 2. Yo creo que Dios en su misericordia contó y le dijo, volvamos a contar. Así cuando usted está descuadrado, ¿cierto? Volvamos a contar, de pronto aparezca el cuadro.
Y Dios, siendo Dios, vuelve a contar. Si Él sabe todo, ¿por qué lo hace? Por pura misericordia. De pronto Dios dice, me descaché. Ay, pero Dios no se descacha. Y Dios volvió a contar. Y dice que Mene significa contó Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Y en el versículo 27 quiero resaltar la palabra tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La pregunta que yo me hice, y solamente Dios sabe, porque podemos hallar falto a ese hombre. ¿Qué le hizo a ese hombre para que estuviera equilibrado? ¿Qué le hizo falta a ese hombre para que su vida estuviera equilibrada y fuese perdonada su vida y su reino? La respuesta no se la tengo. Puedo yo suponer, puedo yo decir la falta de respeto a la autoridad. Yo puedo decir muchas cosas, pero algo sí le voy a decir a usted. Si hoy Dios te cuenta, ¿estás completo? ¿Estás equilibrado? Si Dios hoy te pesa, ¿cómo está tu balanza? No te va a pesar el pastor. Yo me puedo equivocar, yo cuento como 10 veces. No, yo creo todavía, hasta le puedo ayudar ahí, porque le falte. ¿Ah? Pero yo no fui llamado a hacer eso. Fue Dios. Y todos en este momento estamos siendo pesados. Y hay más de uno acá que ya Dios está contando 2 veces. Aló, ¿para qué vine a culto yo? Yo quiero que se ponga sobre sus pies. Algo le hizo falta a él y a nosotros, ¿qué nos hace falta? ¿Será fe? ¿Será más palabra? ¿Qué nos hace falta, iglesia? La balanza es Cristo y esa balanza usted no puede quejarse. No, es que la balanza está mal, es que acá sí da, pero acá no. Es que acá sí da, acá en la iglesia sí me dicen que yo soy bueno, pero aquí no. Esa balanza no sirve. La balanza que sirve es la que tiene el Señor y Jesús. Recuerde las 2 cosas, permanecer y obedecer. Recuerde las otras 2 también, palabra y fe. ¿Qué le hizo falta a este hombre? No sé. ¿Qué le hace falta a usted? Usted lo sabe. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, por ese tiempo especial. Hoy, Señor, a nadie nos gusta esto, pero tú nos pesas y lo haces por medio de Cristo. Y gracias por hacerlo por medio de Cristo. Y hoy, Señor, no sé cómo están los brazos de estas balanzas. No sé cómo cada persona, pero fui llamado a ver mi vida primero. Porque no fui llamado a juzgar las balanzas de los demás, fui llamado primero a ver mi vida. ¿Cómo está mi relación con Dios hoy? ¿Cómo estoy de equilibrio? ¿Cómo está mi balanza si el Señor hoy me llamara a cuentas? Y no es para meterle miedo, es para que comencemos a estar equilibrados, iglesia. Te damos gracias por esta palabra, porque viene para consolar, porque viene para darnos otra oportunidad y de pronto en el segundo conteo nos arreglemos. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.